La tierra aún era joven, sin cicatrices de historia, y en ella caminaban los primeros hijos nacidos de mujer. Caín, el primogénito, labrador de la tierra, sentía el peso del sol sobre su espalda y la resistencia del suelo bajo sus manos. Cada brote, cada cosecha, era un testimonio de su sudor. Abel, su hermano menor, era pastor. Su mundo era el balido de las ovejas, la suavidad de su lana y el movimiento constante de su rebaño bajo el vasto cielo. Ellos eran hermanos, la única hermandad sobre la faz del mundo, pero una semilla de diferencia crecía silenciosa entre ellos. Caín miraba sus campos, el fruto de su esfuerzo metódico y terrenal. Abel observaba sus ovejas, criaturas vivas que dependían de él. Ambos amaban a su manera y ambos buscaban la misma cosa, la aprobación, una señal de que su trabajo, su vida, tenía valor a los ojos de Dios. Así que decidieron hacer una ofrenda. Caín seleccionó lo mejor de su cosecha, frutos robustos y granos dorados. Abel eligió el primogénito de su rebaño, el más sano y fuerte. Subieron al monte destinado para el sacrificio, cada uno con su ofrenda y una esperanza en el corazón. Encendieron el fuego. El humo de la ofrenda de Abel ascendió recto hacia el cielo, una columna blanca y pura que parecía ser recibida con agrado. Pero el humo de la ofrenda de Caín se arremolinó, denso y bajo, dispersándose sobre la tierra sin elevarse. Una sombra cayó sobre el rostro de Caín, más oscura que cualquier nube. No era solo decepción, era un frío que le calaba los huesos. ¿Por qué la ofrenda de Abel y no la suya? ¿Acaso su sudor valía menos que la sangre de un cordero? La pregunta se convirtió en una herida abierta en su interior. La envidia, un veneno nunca antes probado por el hombre, comenzó a correr por sus venas. Entonces él miró a Abel, cuyo rostro reflejaba una serena gratitud. Y esa serenidad se convirtió en un insulto para el tormento de Caín. Cada sonrisa de su hermano, cada palabra amable avivaba el fuego de su resentimiento. Intentaba desmiolarlo, pero sus ojos lo traicionaban. La alegría de Abel era un espejo que le devolvía una imagen distorsionada y amarga de sí mismo. El mundo, que antes parecía simple y compartido, ahora se había dividido en dos: el favorecido y el rechazado. Dios, viendo la oscuridad que se gestaba en el corazón de Caín, le habló. Le advirtió sobre la ira que acechaba en su puerta, como una bestia salvaje esperando para devorarlo. Le dijo que podía dominarla, que tenía la fuerza para elegir un camino diferente. Pero las palabras de advertencia sonaban lejanas para Caín, ahogadas por el rugido de su propio dolor y orgullo herido. Él no quería consejos, quería justicia, quería lo que Abel tenía. Un día, mientras el sol de la tarde teñía de naranja los campos, Caín se acercó a su hermano. Su voz era extrañamente calmada, casi hueca. Abel, ven, encaminemos por el campo. Abel, sin sospechar nada, lo siguió. Confiaba en su hermano, el único que había conocido. Hablaron de cosas cotidianas, el clima, las ovejas, la próxima siembra. Pero debajo de cada palabra, Caín sentía como la bestia de la que Dios le había advertido se agitaba en su interior, ganando fuerza. Llegaron a un lugar apartado, lejos de la vista de su campamento. El aire estaba quieto. Cain se detuvo. Abel se giró hacia él y en ese instante, en los ojos de su hermano, vio algo que nunca antes había visto en un vacío helado. Ya no era Caín, el labrador, el hermano. Era una encarnación de la envidia, un recipiente de toda la amargura que había fermentado en su alma. Lo que sucedió después fue rápido, brutal y silencioso, excepto por el sonido sordo que rompió la paz del campo. Abel cayó y con él cayó la inocencia del mundo. La sangre, por primera vez, no fue derramada en un altar, sino sobre la tierra misma, manchando la hierba y las flores. La tierra que Caín había labrado con tanto esfuerzo, ahora bebía la vida de su propio hermano. Caín se quedó de pie, jadeando. La ira que lo había consumido se desvaneció de golpe, dejando un silencio aterrador. Miró sus manos, las mismas manos que habían sembrado y cosechado, ahora manchadas. Miró el cuerpo inmóvil de Abel. La realidad de su acto lo golpeó con la fuerza de un trueno. Había extinguido la única otra llama de hermandad en el mundo. Estaba solo. El pánico se apoderó de él. Él trató de limpiar la evidencia, de ocultar el cuerpo, pero la sangre parecía gritar desde el suelo. Era una mancha que no podía borrarse. Y entonces escuchó la voz de nuevo, no como una advertencia, sino como un juez. ¿Dónde está tu hermano Abel?
Caín, temblando, intentó mentir. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Una defensa débil y desesperada contra lo inevitable, pero no había escapatoria. La voz le respondió que la sangre de su hermano clamaba a él desde la tierra. La sentencia fue pronunciada, Caín fue maldecido. La tierra que había bebido la sangre de Abel ya no le daría sus frutos. Se convertiría en un vagabundo, un errante sobre la faz del mundo, sin hogar ni descanso. El peso de su acto no era solo la culpa, sino una condena física y perpetua. El miedo de Caín se transformó en desesperación. Su castigo, dijo, era más de lo que podía soportar. Ahora, cualquiera que lo encontrara podría matarlo, pero se le concedió una última y extraña forma de protección, una marca, una señal para que nadie le quitara la vida, obligándolo a vivir con su crimen, a cargar con la memoria de Abel en cada paso de su exilio sin fin. Y así, Caín se alejó, dándole la espalda al único hogar que había conocido. Se adentró en la tierra de Nod, la tierra del vagabundeo. Cada amanecer le recordaba el día en que su ofrenda fue rechazada. Cada atardecer, la sombra de su hermano caído. La primera traición de la humanidad no fue solo un acto de violencia, sino una herida profunda en el alma del hombre. Una historia de cómo la envidia puede convertir a un hermano en un extraño, a un hogar en un desierto, y a un hombre en un eterno peregrino, buscando un perdón que quizás nunca encontraría. Su exilio no era solo geográfico, era un exilio del amor, de la conexión y de sí mismo. La marca de Caín no era solo para proteger su vida, sino un recordatorio eterno de la vida que él había quitado. Gracias por acompañarnos en este viaje a los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Si esta historia te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.